Bien, vamos a comenzar a definir lo que es la química analítica. La química analítica es la parte de justamente la química o la ciencia de la química, las ciencias de cuantificación en forma química, que se divide en dos grandes grupos, una química analítica cualitativa y una química analítica cuantitativa. La química analítica cualitativa lo que hace es permitir simplemente averiguar si está presente o no un analito en una determinada muestra. Yo quiero saber si hay un contaminante, por ejemplo, de plomo en una determinada muestra. Le agrego un reactivo auxiliar que reaccione con el plomo generando una coloración. Si esa coloración es se hace presente por la característica que tiene el plomo, puedo decir que está el plomo en la muestra que estoy analizando. Si no desarrolla color característico, entonces no está presente en el analito, ese analito en la muestra que estoy analizando. Esa es la parte cualitativa. Entonces, simplemente voy a poder responder, ¿está presente o no está presente el analito en la muestra? Mientras que la parte analítica cuantitativa me permite cuantificar, sacar con exactitud la cantidad de analito que está contenida en una determinada muestra. Vamos a denominar muestra a la población que se va a someter al análisis. Por ejemplo, yo voy a nombrar vino, que es mi muestra, y mi analito será la acidez que contiene el vino. Siguiendo con la muestra de vino, el analito será, por ejemplo, la cantidad de azúcar que tenga ese vino. Sigo con el vino como muestra y voy a cuantificar la cantidad de cloruros que están presentes en el vino. Ese será mi analito. Entonces, siempre a partir de ahora vamos a diferenciar bien lo que es muestra de lo que es analito. Analito será todo aquello que voy a cuantificar y que finalmente voy a expresar de la muestra que está conteniendo. Para realizar esa cuantificación necesito realizar una cierta cantidad de etapas en el análisis cuantitativo, el cual finalmente me dará un valor y ese valor será la expresión del análisis final del analito que va a contener la muestra, como habíamos dicho. Primero seleccionar el método, por ejemplo, si quiero determinar la acidez en un vino, voy a determinar que el método será una volumetría, y en este caso una volumetría de neutralización. Ese será el método que me va a permitir cuantificar el analito que voy a someter al análisis. Luego haré el muestreo. El muestreo siempre tiene que ser estadístico, representativo de toda la población y tiene que ser siempre calculado en una cantidad estadísticamente correcta para no generar dudas cuando se obtengan los resultados. En el caso de que la muestra sea un sólido, por ejemplo, que tenga un mosto, en este caso será semisólido, y tenga que determinar la acidez, voy a tener que agregar una cantidad de agua para que disolver o para poder transformar esa semipasta del mosto en un líquido o en una dilución como para poder trabajar y cuantificar. Puedo trabajar con una pesada de esa muestra, a la cual también deberé agregar agua para someterla finalmente al análisis correspondiente. En el caso de que hayan interferencias en esa muestra, por ejemplo, que hayan partículas en suspensión, que haya algún metal que esté contenido, en el caso que vaya a determinar, por ejemplo, grados Brix en una baya de uva, tendré que sacar las hojas que están en el entorno. Si tiene material de suspensión, tendré que filtrar esa muestra para que quede lo más límpida posible. La idea es que esas partículas externas que no corresponden a la muestra y a mi analito
en particular deben ser eliminadas por algún método físico o, si es necesario, un método químico de neutralización para poder sacarla del entorno y así no tener que cometer errores en la cuantificación. Voy a aplicar la técnica, esa técnica va a depender del método que haya seleccionado. La técnica será errónea si el método seleccionado es el equivocado. Entonces son datos previos a la ejecución de la técnica que voy a tener que tener muy en cuenta. Finalmente, con la aplicación de la técnica voy a obtener un resultado de esa técnica, efectuando los cálculos correspondientes para poder llegar a la cuantificación con exactitud de lo que estoy buscando de ese analito. Y como es lo más importante en este análisis cuantitativo, es la interpretación de los resultados. El resultado que yo obtengo está dentro de los parámetros, está fuera de los parámetros. Hay una aceptabilidad que me permite tener en cuenta que ese resultado está bien realizado. Hay parámetros que me dicen que puedo haberme equivocado en alguna de las tomas de decisiones previas, entonces el error va a ser bastante significativo. Entonces la interpretación de los resultados me va a permitir tomar decisiones con respecto al producto, modificar o volver a realizar las técnicas. Todo lo que esté aceptado lo voy a informar, o todo lo que esté inaceptado lo voy a tener que rever. Obviamente que se pueden producir errores en los análisis químicos. Cualquier determinación que esté sujeta a la actividad humana puede contener errores. Algunos errores pueden ser subsanados. Hay otros que lamentablemente van a estar incorporados y tienen que estar contenidos y tener en cuenta a la hora de formular el resultado y tomar decisiones. Hay dos conceptos muy importantes que se trabajan en química, que se llama precisión y exactitud. La precisión mide la concordancia de los resultados entre una repetitividad de análisis de la misma técnica. Yo voy a determinar la acidez, por ejemplo, en un vino, pero no voy a dar el resultado con una sola valoración que realice. Voy a hacer por lo menos 5 veces la repetición de la técnica, de ahí tomaré un promedio y ese será el resultado que yo voy a definir como análisis o el valor de la acidez en el vino. Esos valores que yo tomo entre todos los resultados de cada repetitividad del análisis tienen que estar los más cercanos uno de otro, porque si no, no va a haber precisión en la técnica ejecutada. Si hay mucha disparidad entre un valor y de una técnica y cuando la vuelvo a repetir el valor es distinto, totalmente diferente, algo ha sucedido porque estamos trabajando en la misma muestra. Esa precisión, esa actitud es la concordancia que existe entre el resultado obtenido de la técnica y el valor verdadero que estoy tratando de calcular o de cuantificar. Puede haber precisión sin haber exactitud, pero nunca va a haber exactitud sin haber precisión. Si los resultados entre cada una de la repetitividad de los valores son muy dispares, nunca voy a lograr una exactitud que es llegar al valor más acertado o más acertado del analito que estoy analizando. Esta es la idea de una precisión y exactitud. Exactitud es trabajar lo más correcto posible para tener mayor precisión entre los resultados obtenidos en los análisis para lograr la mayor exactitud finalmente en la cuantificación de un analito. Si ustedes ven acá, tenemos buena precisión y buena exactitud. Acá tenemos poca precisión y poca exactitud porque los valores obtenidos en la repetición de todos los análisis o de la repetitividad de toda la técnica no han sido muy cercanos entre sí. Poca precisión
y poca exactitud. La exactitud se distorsiona mucho del centro y a su vez los resultados están muy dispersos. Esto ha habido buena precisión pero poca exactitud. Todos los resultados en la repetitividad están muy cercanos, pero no han sido muy precisos y cercanos a la exactitud del valor que se debería tener. Todos los errores se miden con más o menos una tolerancia. Ese error absoluto, el error relativo, cuando dan los resultados de los informes, se describen con más o menos un valor de tolerancia que depende de la precisión justamente que voy a realizar la técnica y de la exactitud que voy a necesitar en la cuantificación, el error que se va a expresar. Por ejemplo, si yo tengo que la acidez de un vino está entre 5 y 7 gramos por litro, voy a tener una tolerancia de más o menos 0,1 gramos por litro. Entonces será 4,9 gramos por litro o 7,1 gramos por litro más o menos una unidad. Los tipos de errores. Pueden ser errores determinados o sistémicos, quiere decir instrumentales, de método o personales. Estos pueden ser subsanados. Si una balanza está mal calibrada, lo volveré a calibrar para poder subsanar el error por defecto o por exceso que está pesando. Si el error fue de método, entonces seleccionaré correctamente el método que voy a aplicar. Y si es personal, por ejemplo, en ver el punto final de esa valoración utilizando el indicador, volveré a titular para que el indicador y el punto final sea el adecuado para no cometer error. Los indeterminados aleatorios, estos lamentablemente no se van a poder subsanar porque pueden o no volver a ocurrir. Una aleatoriedad es que significa que puede o no suceder 2 veces en el tiempo y en el espacio. Entonces, por ejemplo, puede haber un corte de luz cuando esté pesando, pero ese corte de luz puede o no repetirse en el tiempo, y si no se repite, yo ya cometí el error en la pesada y ese error no lo voy a poder enmendar o subsanar.